Gloria a Dios. En el versículo 10 habla acerca ya de lo que es el contexto adelantado, pero en el versículo 1, donde Jehová, Dios, le habla a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin y Orob, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón, delante del acamparé junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto lo ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Ahora, la mayoría de nosotros conocemos la historia de Israel. La promesa hecha a Abraham de que de su descendencia iba a salir una nación que estaría 400 años en esclavitud en Egipto, en manos del faraón, que servirían a ese reino, a Egipto, al faraón, y que serían esclavos allí por 400 años. Y Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo ha planeado, luego de que dice pasaron los 400 años de esclavitud, dice que Dios se acordó de su pueblo que clamaba a Dios por su libertad, clamaba a Dios para ser libertados de la esclavitud del faraón. Querían realmente gozar una vida alejado de la esclavitud, y Dios se acordó de su pueblo. La palabra dice en claro, dice: Dios se acordó, Dios no se olvidó de su pueblo. Y es una de las palabras que vamos a utilizar hoy, que Dios no se olvidó de su pueblo, que Dios lo tuvo en su memoria, y en su palabra Dios acordó que su pueblo estaba esclavizado allí y que había llegado el tiempo de sacarlo de esa esclavitud. Ahora, lo que sucede luego de que Dios elige a Moisés para ser el hombre que por mano de él, que iba a interceder por el pueblo delante del faraón, y que faraón iba a ver las maravillas, que iba a contemplar el poder de Dios, que iba a ver que el que estaba con Moisés era mucho más poderoso que aquellos dioses que tenía el faraón. Por eso le advierte a Faraón que deje ir a su pueblo para que le adorasen en el desierto, pero Faraón, ya duro de corazón, Dios dice que le iba a endurecer el corazón, dice, para él glorificarse por medio del Faraón. Envía 10 plagas, Dios, para que el Faraón dejara ir al pueblo de Israel, pero Faraón no dejó ir al pueblo de Israel, sino hasta la última plaga, que es la plaga de los primogénitos, donde mueren todos los primogénitos egipcios, y no así los primogénitos del pueblo de Israel. Y es ahí cuando el faraón deja ir al pueblo y da la orden para que le dieran libertad a los hijos de Israel para que salieran de Egipto. Y vemos como a través de las Escrituras, Faraón le deja ir al pueblo de Israel, pero dice que en el endurecimiento de su corazón, Faraón sale detrás del pueblo de Israel con sus ejércitos, con sus caballos, con sus carros, sale detrás de Israel. Y a Israel, que había llegado al lugar donde Dios le había señalado que tenían que acampar junto al Mar Rojo, ellos estaban ahí esperando. Y veían que el faraón se acercaba con todas sus tropas, con todos sus ejércitos. E Israel tuvo temor, tuvo miedo. Entonces empezaron a clamar a Dios. Y hay algo que me llamó la atención, que una dice que clamaban a Dios. Y el clamor es algo que no son expresiones, ¿cómo se puede decir? Expresiones básicas, sino el clamor es algo que alguien está proclamando una ayuda con toda una expresión hasta de desesperación.
y hasta a veces impartiendo un grito, y Israel clamaba a Dios. Entonces Dios lo que hace es que, viendo al faraón tan cerca, dice, la nube del ángel de Dios se interponga entre los dos campamentos, entre el campamento de los hijos de Israel y entre el ejército que venía atrás, ya acercándose. Y dice la Escritura que va pasando el tiempo y se empieza a acercar el ejército del faraón, y el pueblo ya empieza a renegar. Empieza a ver que aunque estaba la nube allí atrás y la columna del fuego delante de ellos seguían teniendo temor y no estaban confiando en aquel que había hecho gran proeza de poder y milagros, enviando las 10 plagas sobre el pueblo egipcio. De alguna manera nosotros nos ponemos a pensar y decimos nosotros, ¿cómo es posible que después ellos viendo con sus propios ojos el gran poder de Dios y viendo la presencia de Dios atrás del campamento y delante del campamento, aún sintieran temor y no confiaran en Dios? Que si Dios lo había sacado de la mano de allí del faraón y le había dado libertad, ¿cómo es que Dios los iba a abandonar y le iba a entregar en mano del faraón? Por eso es que empiezan a recriminarle, a reprocharle a Moisés, a quien Dios se había elegido. Le empiezan a decir, no había sepulcro en Egipto, como diciendo, nosotros vamos a morir aquí en el desierto y vamos a ser enterrados en el desierto cuando podíamos haber muerto allí en Egipcio y ser sepultados en un lugar digno. Ya estaban ellos pensando que iban a morir. Ellos en su mente y en su corazón, para ellos ya estaban muertos, porque veían el gran peligro que venía detrás de ellos. Dice, ¿que no has sacado para que muramos en el desierto? Eso es lo que le reprochaban a Moisés. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que no has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios. Fíjese dónde estaba el corazón del pueblo de Israel. Fíjese lo que ellos pensaban y lo que ellos anhelaban. Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ahora, qué tremendo cuando las preocupaciones, el temor, toman a la persona y no la dejan razonar como alguien cabal, como alguien centrado, sino que en su desesperación empieza a decir cosas que no tienen sentido. Hoy nosotros vemos y leemos las Escrituras y vemos como el gran poder de Dios, todo lo que hizo en favor de Israel, pero ellos estaban ahí, ellos lo estaban palpando, ellos lo estaban viviendo. Había el mar que se interponía en su camino, pero el que lo había mandado que acampasen ahí, que esperaran ahí, era Dios y no era Moisés. Moisés era solamente el que lo guiaba, pero Moisés no trazó el camino, Moisés no lo planeó así. El que dijo que estuvieran allí es Dios. El que dijo que tenían que esperar en ese lugar es Dios. El que lo planeó de esa manera es Dios, quien tiene el control de todas las cosas. Y ellos estaban ahí, desesperados. Pero Moisés le dijo al pueblo, no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Si eso no infunde confianza, entonces ¿qué lo va a hacer? Si esa palabra no infunde confianza en Dios, quien iba a pelear por ellos y que no debían temer, ¿qué palabras le iban a hacer efecto a ellos para que confiaran? Ahora, dice que clamó Moisés a Dios y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di a este pueblo que avance, pero estaba el mar rojo ahí. Dice, extiende tu mano y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Y dice que Moisés,
alzó su vara y extendió su mano sobre el mar y vino un viento recio que, dice, las aguas se dividieron y quedó un camino seco. Quedó un camino seco por donde el pueblo de Israel comenzó a avanzar. Donde el pueblo de Israel comenzó a avanzar con la nube de fuego adelante y la nube atrás. Y el pueblo comenzó a avanzar y fue por la mitad y el pueblo comenzó a caminar y el faraón venía detrás. Y dice que cuando el pueblo estaba ya pasando el mar y los egipcios iban por la mitad del mar, Dios le dice a Moisés que tendiera su mano de nuevamente sobre las aguas para que las aguas se volvieran a juntar. Y así sucedió. Y todo el ejército del faraón, el faraón y todos sus ejércitos, sus carros, su caballo, todo lo que el faraón había alistado para salir detrás del pueblo de Israel, todo perecieron bajo las aguas. Y dice que los israelitas vieron, dice, a los egipcios a la orilla del mar. Ellos vieron la gran proeza que Dios le había dado, la gran libertad que Dios le había dado a ellos y con gran poder Dios había sepultado a los egipcios. Y se cumplió las escrituras que dice, los egipcios que hoy veis nunca más le veréis. El enemigo que visteis no lo veréis más. ¿De dónde lo había sacado Dios? De la esclavitud. La pregunta es, ¿y ahora? Israel tenía camino hacia la tierra prometida y en el desierto dice que había serpientes venenosas, escorpiones, muchos peligros. Y sin embargo, fíjese por donde Dios lo iba a hacer caminar a ellos. Tanto así que ellos sabían y entendían que no iba a ser fácil el camino hacia la tierra prometida. Pero a poco tiempo ellos tuvieron sed y quisieron tomar agua y Dios le proveyó agua. Tuvieron hambre y Dios le proveyó el alimento. Para mostrarnos a nosotros, Dios, que Él tiene el control de todas las cosas y que nunca va a desamparar a los que son suyos. Que no desamparó al pueblo de Israel y tampoco va a desamparar a los que hoy somos nosotros, su pueblo. Hoy nosotros vivimos en una libertad tan gloriosa, una libertad tan inmensa, una libertad que los hombres en el mundo no tienen. Y Dios nos sacó de la esclavitud del pecado y la esclavitud del diablo. Y Dios a nosotros nos sacó de esa clase de vida de esclavitud. Y hoy en Cristo Jesús tenemos una libertad tan grande que a veces nos suele suceder lo que le sucedió al pueblo de Israel. Pero para no adelantarme, el pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde a Dios desde que salió de la tierra de Egipto, cuando vinieron las situaciones, cuando vinieron los peligros, cuando ellos pensaban que Dios lo desamparaba, ellos en su corazón deseaban regresar a Egipto. En su corazón ellos siempre tenían presente a Egipto. De allí donde Dios lo había sacado, ellos en su mente siempre lo tenían presente. Ahora, qué tremendo que es pensar que teniendo a Dios junto con ellos, porque Dios siempre estuvo en el largo caminar, en el peregrinar, en el desierto, siempre Dios estuvo con ellos, presente, y ellos lo veían a Dios. En la nube Dios los guiaba, a través de la nube Dios los guiaba. De noche una columna de fuego para alumbrarlos y de día una nube para cubrirlos, para que el sol del desierto no llegara a quemarlo y consumirlo. Y Dios lo protegía. Sin embargo, fíjese lo que Israel hacía. Aunque iban delante de la presencia de Dios, ellos llegaron a sacrificar y a adorar dioses falsos. La Escritura muchas veces habla de Baal, lo nombra muchas veces, pero ellos, dice, fornicaron delante de Dios, adorando imágenes, sacrificando a ídolos paganos. Y la misericordia de Dios para con ellos fue grande, aunque Dios no dejó pasar por alto todo eso. Por eso
nosotros vemos como en su rebeldía, en su incredulidad, el pueblo de Israel terminó pagando las consecuencias. Terminó pagando las consecuencias de su incredulidad, de su fornicación, de su rebeldía, y Dios determinó que aquellos que habían salido de la esclavitud de Egipto no entrarían a la tierra que Él le había prometido. Solamente los menores de 20 años, los que no habían visto las proezas que Dios hizo allí en Egipto en favor del pueblo de Israel. Solamente ellos. Todos los que salieron de allí de Egipto, ninguno entró a la tierra prometida, sino solamente Josué y Caleb. Ahora, la pregunta es que nosotros nos hacemos, ¿cómo es que teniendo un Dios tan cercano, como Dios nos decía el día de hoy, cómo teniendo un Dios tan cercano, tan poderoso, que haga tantas promesas, muchas veces el pueblo de Israel se olvidó de Dios? Vamos a leer en Salmos capítulo 106, Salmos capítulo 106, verso 7, dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Fíjense cómo el salmista va relatando la rebeldía de Israel y el amor y la misericordia de Dios aún para con ellos. Se rebelaron, dice, ¿dónde dice? En el mar rojo. Pero una vez que Dios abrió las aguas y ellos pasaron en seco, dice, entonces creyeron a su palabra y cantaron alabanza. Pero bien pronto olvidaron sus obras. La palabra olvidar significa no tener presente en la memoria algo que se debía tener, o ya no estar presente eso que antes tenía presente. No tener memoria de algo es no tener en la mente y en el corazón presente algo que antes teníamos. A nosotros nos sucede mucho con la palabra de Dios, y a veces no es que no lo sabemos, sino es que no lo tenemos presente por diferentes motivos. Y la palabra olvidar es eso, no tener presente o no estar directamente por una u otra cosa, no estar ya en la mente de uno, en el pensamiento de uno. Ahora, ellos se olvidaron de las obras de Dios, se olvidaron de lo que Dios había hecho en favor de ellos. Y de ahí en consecuencia es que ellos, dice, no esperaron el consejo de Dios y se entregaron, dice, a un deseo desordenado en el desierto y tentaron en Dios en la soledad. Se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra el Dios que lo había libertado de la esclavitud del faraón. Ahora, qué tremendo, no tener presente a Dios, no tener presente su palabra, no tener presente su consejo. En Proverbio, la palabra de Dios dice, donde no hay profecía, donde no hay palabra, dice, el pueblo se desenfrena. Donde no hay palabra de Dios, hay un libertinaje. Donde no hay un orden por la palabra de Dios, cada uno puede hacer lo que quiera, total tiene su propio consejo, su propio pensamiento. Y muchos lo tienen presente de esa manera, pero ahora nosotros hablamos de aquellos que se olvidaron de Dios, de aquellos que se olvidaron de sus proezas. Y de aquellos que se olvidaron de que Dios estaba con ellos. Y aún nosotros nos ponemos a pensar, sí, pero si lo veían la nube de fuego, ¿no era una nube chiquita, no era una nube grande? No es que Dios estaba oculto y que no se dejaba ver, Él estaba delante de ellos y sin embargo ellos se rebelaron contra Dios. Desobedecieron de muchas maneras, de muchas formas. No solo en acto, también en palabra, porque era un pueblo que murmuraba contra Dios. Un pueblo que creía que Dios no lo escuchaba, pero ellos al murmurar, Dios lo escuchaba. Y Dios eso no lo pasó por alto. Dios a eso no lo pasó por alto. Y fue parte también en la consecuencia, en el juicio que vino contra ellos. Por tanta rebeldía, por tanta murmuración, por tantas cosas que ellos hicieron en contra de Dios.
Las Escrituras dicen, me tentaron, le provocaron. Pero Dios es rico en misericordia, Dios es amor, sí. Pero no deja Dios de ser lo que es. Él es justo, Él es sabio, Él es soberano. Hace según lo planeado, como Él quiere y no como el hombre quiere. Envía juicio como Él determina según su justicia. Y en su justicia, ninguno de los que salieron de allí, de la tierra de Egipto, sino Josué y Caleb, ninguno entró a la tierra prometida. Y fue así, todos murieron en el desierto. Muy pronto se olvidaron de sus obras, muy pronto se olvidaron de su promesa. Y nosotros vemos cuando ya pasa poquito tiempo, donde Dios llama a Moisés para darle la tabla de la ley, para darle las 2 tablas que Dios escribió con sus dedos, cómo el pueblo se desenfrenó en el Salmo 106, ahí en el versículo 19, dice, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. No lo vamos a buscar, eso está en Éxodo capítulo 32, pero no lo vamos a buscar, si no se va a hacer muy largo. Pero fíjese, dice, muy pronto se olvidaron de sus obras. Dios llamó a Moisés al monte Sinaí, Moisés subió a estar con Dios allí, y dice, como veía al pueblo, dice que Moisés no descendía. Entonces llamaron a Aarón para decirle que Moisés no descendía y qué iba a pasar con ellos. Entonces Aarón, no sé qué palabra poner, hizo que trajeran oro, que trajeran elementos de fundición. Y dice que lo fundió a Aarón, dice, le dio forma de becerro y le dijo al pueblo, he aquí, dice, tus dioses que te sacaron de Egipto. Mirá la locura de la mente. He aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. Un becerro de oro, de fundición, una imagen. Dice, la palabra que nosotros ponemos es como que tan rápido se olvidaron de Dios. ¿Cómo cambiaron la gloria de Dios por un becerro de oro corruptible? Sin vida, sin poder. ¿Hasta dónde llegó el pensamiento, la mente humana de Aarón? Que cambiaron, dice, la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Tremendo. Lo que ellos tenían que tener presente en su corazón y en su mente, que es a Dios, lo habían olvidado. Uno diría, ¿cómo es que Aarón, viendo todo lo que había sucedido, no era alguien que no tenía conocimiento, que participó de la obra, estuvo con Moisés allí, delante del faraón, participó? ¿Cómo es que no clamó a Dios? ¿Cómo es que no pidió guía de Dios? Nosotros podemos llegar a pensar así, pero viendo la presión del pueblo que ejercía sobre él, hizo esta clase de locura. Ahora, Dios, que es justo y es soberano, le dice a Moisés que descendiera del monte porque el pueblo se había desenfrenado. Y descendió Moisés y viendo la idolatría del pueblo de Israel hacia esta imagen, hacia este becerro, dice que quebró las 2 tablas. Y que Dios ya había mandado un juicio sobre aquellos que habían adorado y habían hecho esta clase de locura. Y más adelante nosotros vemos a través de esto sucedido la consagración de los levitas, que no es nuestro tema hoy, la consagración de los levitas. Pero Dios envía un juicio, un castigo sobre el pueblo de Israel para que teman. Y por medio de Moisés, Dios le dice al pueblo, quien esté de parte de Jehová, júntese conmigo. Y los que se juntaron con Moisés fueron los levitas, la tribu de Leví. Y le dice, bueno, ahora dice, cada uno ponga, dice, su espada sobre su muslo, dice, y mate cada uno a su padre, a su hermano y a su pariente. Y murieron en aquel día 3,000 personas, 3,000 hombres, dice la Escritura. Pero el juicio fue llevado, determinado por Dios, ejecutado por estos hombres que creyeron a la palabra de Dios, que estuvieron del lado de Dios, y que en aquel día se consagraron a Dios. Y que luego nosotros conocemos lo que es la purificación, que entraron al servicio de Dios, que entraron al sacerdocio, los levitas. Pero tampoco
es nuestro tema. Ahora, para ver nosotros cómo es la mente humana, que a través de situaciones puede el hombre llegar a olvidarse de Dios, que es algo para nosotros muy importante. Muchos de los que estuvieron con nosotros, de los que participaron con nosotros, y que allá afuera hay muchos hijos pródigos por los cuales tenemos que orar para que vuelvan, muchos de ellos también se han olvidado de Dios. Muchos de ellos también se han olvidado de las proezas de Dios en cuanto a lo que Dios hizo en favor de ellos por medio de su Hijo Jesucristo y el gran precio que fue pagado por la salvación y redención de ellos. Pero de alguna manera, por lo que ha sucedido, desconocemos nosotros las situaciones, muchos de ellos están allí afuera y no tienen presente a Dios en su corazón. Se han olvidado de algo tan importante, que han puesto en su corazón algo mucho más importante que lo que Dios ha hecho por ellos. Cuando nosotros estuvimos apartados, yo me incluyo, cuando yo estuve apartado, no tenía a Dios presente. No lo tenía presente en mi corazón, y Dios lo sabe. Y actuaba como alguien que nunca había creído. Cuando uno está en el mundo, vive esa vida del mundo, empieza a experimentar cosas que no debería experimentar. Le sucedió al hijo pródigo que tomó la herencia que le correspondía y la malgastó en el mundo. Luego dice que volvió en sí, reconoció que él no era digno de vivir esa clase de vida, sino que en la casa del Padre lo tenía todo lo que él necesitaba, y por su desobediencia, por querer hacer su vida, lo había perdido. Estaba perdiendo la oportunidad de estar con su padre, con su familia, allí gozando de todo lo que el Padre tenía riquezas, no le faltaba nada. Y así hay muchos en el mundo aún que se han olvidado de Dios, teniendo lo que Dios le ha ofrecido para ellos, pero rogamos a Dios que un día vuelvan a su presencia. Volvemos un poquito. Israel lo tenía todo, tenía el cuidado de Dios, su ropa no envejecieron, sus zapatos no se desgastaron. Cuando tenían hambre, Dios les proveía el alimento que ellos querían. No les faltó nunca el maná, no les faltó el agua, Dios siempre se lo proveyó. Sin embargo, dice que el pueblo de Israel era un pueblo que constantemente, y lo podemos ver a través de las Escrituras, constantemente, si nosotros pasamos libro por libro, la mayoría dice: y los hijos de Israel se olvidaron de Jehová. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Los hijos de Israel se olvidaron de Dios. Libro de Jueces, Samuel, Crónica, todos hablan acerca de que Israel siempre se olvidaba de Dios, que no tenía presente a Dios en su mente y en su corazón. Eso quiere decir, había otras cosas que habían ganado ese lugar, sí. Ya ellos se mezclaban con pueblos y ciudades y naciones paganas y no le importaba nada. Ahora, ¿cuántas veces Dios envió juicio sobre ellos? ¿Cuántas veces Dios los castigó? ¿Cuántas veces la Escritura dice: Dios los entregó en manos de? ¿Y cuántos años estuvieron en las manos de? A causa de que ellos se olvidaron de Dios. Aquellos que, como leemos en el Salmo, se olvidaron de las proezas de Dios, se olvidaron del poder de Dios, se olvidaron de que Israel era el pueblo elegido y escogido por Dios. Dios se lo dijo a ellos: me seréis por pueblo escogido. Era el pueblo de Dios, pero ellos no le dieron valor a eso. Ahora, Deuteronomio capítulo 6, verso 10, vamos a leer Deuteronomio, capítulo 6, verso 10. Lo que Dios le dice al pueblo de Israel antes de que entrara a la tierra prometida, o cuando entrara a la tierra que Dios le prometió, le dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas
que tú no cavaste, viña y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacíes, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Hasta ahí nomás. Pero es para ver lo que Dios le dice al pueblo de Israel antes de que entrara a la tierra prometida. Y la exhortación, lo que Dios les recalca a ellos, que el día que ellos entraran a la tierra prometida, la cual dice que iba a haber ciudades, no es que ellos iban a levantar y crear ciudades, sino que en la tierra de Canaán ya estaban las ciudades grandes, ya estaban construidas, ya estaban ellas. Lo que ellos tenían que hacer era conquistarla, eliminar a los enemigos y ellos quedarse con las propiedades. Por eso es que le dice, ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, ya estaban hechas. Y las casas llenas de todo bien. O sea que ellos iban a entrar a un lugar donde ellos solamente tenían que establecerse. Tenían que sacar a los moradores de ese lugar y tenían que establecerse en el lugar. Y ellos nada tenían que hacer. ¿Cómo Dios los planeó todo? Nada tenían que hacer. Iban a entrar en la tierra donde tenían todo ya hecho. Dice, casa llena de todo bien. ¿Iban a estar la casa llena de todo bien? Sí. Que tú no llenaste. Si están acabadas, que tú no cabiste, para mostrarnos nosotros que Dios lo había planeado todo y que ellos no tenían que hacer nada ya. Lo único que tenían que hacer era morar y gozar de aquellas cosas que iban a estar allí. Sin embargo, Dios le recalca de esa manera para ver que Él, el soberano, que lo había preparado todo de esa manera, de que ellos entraban realmente a gozar de las riquezas que habían en cada ciudad. Pero le recalca y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, cuídate de no olvidarte, que siempre esté en la memoria, que siempre esté presente Dios en su mente y en su corazón. No se olviden de sus mandamientos, no se olviden de sus estatutos, de sus ordenanzas, que no se olviden de todas esas cosas, porque eso era muy importante para que a ellos le vaya bien. Ahora, en Efesios capítulo 1, verso 3, Efesios capítulo 1, verso 3, cuando Dios nos habla a nosotros como iglesia, nos hace ver a nosotros que nosotros tampoco tuvimos que hacer nada para recibir las bendiciones espirituales que Dios nos concedió en Cristo Jesús. Por eso, en versículo 3, capítulo 1 de Efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de las promesas, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es solamente unos cuantos versículos. Ahora, ¿cuánto nosotros podemos hablar de cada tema, cada cosa que Dios enumera y en la cual en Cristo Jesús nosotros hemos sido bendecidos sin haber hecho nada? De cuántas cosas que Dios nos bendijo a nosotros en su amor y misericordia, que nos entregó la vida de su Hijo para que nosotros gocemos de esta vida, para que nosotros vivamos
esta vida gloriosa, bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Excede a todo conocimiento. No podríamos llegar a enumerarlo si tuviéramos que escribirlo, no habría manera. Muchas bendiciones espirituales en Cristo Jesús, escogidos de antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús. Y no vamos a nombrar versículo por versículo, lo hemos leído, pero para que nosotros veamos que si nosotros le damos valor verdaderamente a cuando Dios nos habla y nos exhorta de todas las bendiciones y de todo lo que Él ha hecho por nosotros, si verdaderamente nosotros lo tenemos presente. Porque ¿qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros? Al pueblo de Israel le dice, en Deuteronomio capítulo 7 le dice el motivo por cual Dios le dio las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos al pueblo de Israel. Y le dice, para que te vaya bien. Si tu hijo o alguien te preguntare por qué tenemos que cumplir con los mandamientos, tú le dirás, para que nos vaya bien. ¿Por qué tenemos que nosotros tener presente la palabra de Dios? Para que nos vaya bien. ¿Por qué no tenemos que nosotros olvidarnos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús? Para que nosotros por medio de la gratitud le sirvamos a Él. ¿Puede ser que me olvide de todas estas cosas? Sí, puede ser que me olvide de todas estas cosas. Puede ser que sea el Dios a quien yo proclamo como mi Padre Celestial, a quien en alguna vez yo me puedo olvidar de Él y todo lo que Él hizo a favor de mi vida, ¿sí? ¿Puedo ser yo aquella persona que realmente digo algo con mis labios y luego no lo puedo ejecutar en mi vida, en mi ser? ¿Puedo decirle verdaderamente a Dios, yo nunca me olvidé de ti? ¿Que siempre estás presente en mi corazón? ¿Siempre? ¿Que siempre toda tu palabra, todo lo que tú me has enseñado está presente delante de mis ojos, en mi corazón, y que he guardado tu palabra hasta este día y te he sido fiel? Según lo que tú me encomendaste, yo he sido fiel a tu obra. Y nosotros podemos decir sí o no. Por eso decía nuestro hermano, examinad a vosotros mismos. Si estáis en la fe, si estás viviendo conforme a lo que has creído. Porque somos hijos adoptados por Dios en Cristo Jesús. Y nosotros decimos amén. Qué grande bendición. Con toda la autoridad que eso conlleva. Con los mismos derechos de un hijo legítimo. Fuimos adoptados en Cristo Jesús. Él es nuestro Padre. Nosotros somos hermanos los unos con los otros, hermanos de Jesucristo. Él es el primogénito. Ahora, pero ¿cuántos se han olvidado de eso? ¿Cuántos en el mundo se han olvidado de que son hijos de Dios? ¿Cuántos en el mundo se han olvidado que verdaderamente Dios los libertó, Dios los redimió para que no vivan la vida que vivan hoy alejados de Él? Y los que están allá afuera, los que se han apartado, no todos son aquellos que Dios nos dice a nosotros que han salido de nosotros y no son de nosotros. Hay muchas personas allá afuera aún que son de Dios. Muchos en el mundo han vuelto al camino del Señor hasta el día de hoy. Dios los sostiene. Han errado, se han equivocado, sí, se han olvidado de Dios por un tiempo, pero Dios los vuelve a traer. Pero no tiene que pasarnos eso a nosotros para que nosotros experimentemos cosas así en el mundo para volver. No tendría que pasar eso. Ahora, qué tremendo cuando una persona o un creyente proclama con sus labios que no se olvida de Dios, pero después en la obra, realmente no lo puede mostrar de esa manera. Si alguien pasa un mes sin congregarse, si alguien pasa 2 meses sin congregarse, 3 meses, 3 semanas, 2 semanas, 1 semana sin congregarse, ¿puede decir que tiene a Dios siempre presente en su mente y en su corazón? Nuestro hermano decía, sí, hay cosas que por ahí nos impiden a nosotros estar en la casa del Señor. Ahora el pueblo de Israel recibió la libertad que le pedía a Dios, clamaron ellos a Dios y rogaban a Dios para que le ayudara. Venía el faraón de atrás y ellos recibieron lo que pidieron. Ahora nosotros, ¿cuántas veces le pedimos a Dios cosas que Dios nos respondió a nosotros para nuestro bien, para nuestro bienestar? Y comprobamos que Dios es fiel en su palabra, comprobamos que Él es fiel en su amor para con nosotros. Pero muchas veces se cumple las escrituras en que nosotros somos infieles y Él es el que permanece fiel.
Pero somos infieles porque nos olvidamos de Él. Somos infieles porque nos olvidamos de su palabra. Somos infieles porque se cumple las Escrituras. De que ese amor que nosotros sentimos por Él no siempre está presente. En Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia le dice, a la iglesia, que ellos habían dejado su primer amor. Por tanto, dice, te aconsejo que te arrepientas y vuelva a las primeras obras. ¿Cómo es que ellos llegaron a olvidarse al punto de dejar de hacer la obra que hacían ellos al principio por amor a su Señor? ¿Se olvidaron? ¿Se olvidaron hasta el punto que lo dejaron de lado? Toda aquella buena obra que ellos hacían por amor al Señor, por amor a los hermanos, porque vemos ahí una pequeña lista de lo que ellos hacían, de lo que habían soportado, de lo que habían sufrido. Sin embargo dice, pero has dejado tu primer amor. Se habían olvidado, lo habían dejado de lado, había otras cosas ya en su mente y en su corazón y ya no estaban haciendo aquello que hicieron al principio. ¿No sucede eso en las congregaciones? ¿No sucede eso en las iglesias? ¿No puede llegar a suceder eso en nosotros, que nosotros hemos dejado de hacer cosas que antes hacíamos? Hasta creyentes han rechazado el llamado de Dios. Dios le quiso dar un oficio, un ministerio, y lo han rechazado o lo han dejado de lado y no lo quisieron. Muchos han dejado el servicio al Señor luego de que Dios los llamó. Se olvidaron de las buenas obras que ellos hacían al principio y solamente muchos se conformaron con congregar y han dejado las primeras obras que hacían por amor. Porque cuando Dios nos habla a nosotros de que nosotros no nos olvidemos de Él, no solo está hablando de algo que nosotros decimos, me acuerdo de Dios. Me acuerdo de Dios y me acuerdo que Dios existe. No está hablando de eso. Por algo le dice al pueblo de Israel, no te olvides de mis mandamientos, de mis estatutos, de mis ordenanzas. Porque esa era la forma en que ellos iban a mostrar que no se olvidaron de Dios. No diciendo con sus labios, Dios, yo no te olvido nunca. No era la forma. Había una forma de mostrar que ellos no se olvidaron de Dios, sí. De que ellos cumplan con lo que Dios le había mandado a hacer a ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con el manal del desierto, comida que tu padre no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tu padre, como en este día. Está ahí nomás. Esta es la amonestación de no olvidar a Dios, dice el título. ¿Por qué? Porque puede llegar al punto una persona, un creyente, a ser orgullosa de lo que tiene. ¿Puede ser un creyente una persona próspera? Sí, puede ser una persona próspera. Que Dios le bendiga y que Dios le permita tener lo que anhela y desea en su corazón. Sí, puede un creyente llegar a hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando el creyente, la persona, se enorgullece y deja a Dios de lado y se olvida de Dios y proclama que con su fuerza, con su trabajo, con su vigor, con su tiempo, se ganó todo lo que tiene. Y deja de darle la gloria a Dios, deja de decir que por Dios tiene lo que tiene, que Dios le dio la fuerza, que Dios le dio el vigor, que Dios le dio el trabajo. Y no dice, si yo no fuera, si yo no hiciera, si yo esto, si yo no me preocupara, si yo esto, yo lo otro. Eso es una persona que sería orgullosa de sí mismo,
que cree que su capacidad humana es suficiente para hacer buenos negocios, para trabajar mucho y tener todo lo que tiene, y no le da gloria a Dios. En 1 Timoteo, capítulo 6, verso 9, y terminamos. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 9, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La pregunta, ¿puede pasar eso? Hay ejemplos. Los que quieren enriquecerse, está hablando de un deseo y un anhelo. Están hablando de algo que ya tienen en el corazón ellos. Pero dice, caen en tentación. ¿Cómo puede decir alguien que quiere tener mucho? Pueden caer en una tentación desmedida. Pueden caer en codicias necias y dañosas. Hay una versión de las Escrituras que dice que sin querer hacen cosas que son malas y perjudiciales para ellos. Si bien viene hablando Pablo de que con sustento y abrigo estemos contentos y que Dios sustenta nuestra vida, habla acerca de esto. Porque no vaya a ser que nosotros, queriendo tener mucho, nos olvidemos de Dios. Que nos olvidemos realmente de aquel que nos da el vigor, que nos dé la fuerza para trabajar, para tener lo que hoy tenemos. Y que Dios nos cuide muchas veces de esa clase de codicia, de querer más, de querer más, de querer más. Porque a causa de eso, dice, muchos se desviaron, muchos tropezaron, muchos dejaron al Señor por amar el dinero. Han tenido cada vez más, y aquel que le había dado el trabajo, que le dio la fuerza, que le dio el tiempo, que es Dios, se olvidaron de Dios. En su mente y en su memoria ya no estaba presente. Ya no era el Dios que lo sustentaba, ya no era el Dios que le daba la fuerza, ya no era el Dios que tenía el control de su vida, sino que empezaron a gustar desmedidamente el dinero y gozar de las cosas que el dinero le podía proveer, y se olvidaron de Dios. Y se olvidaron de Dios de una manera tremenda, que puede llegar a este punto, dice, fueron traspasados de muchos dolores. Cuando sucedió lo del COVID, los ricos, las personas que tenían mucho dinero, se dieron cuenta que muchos de sus familiares y aún ellos mismos perdieron la vida y que el dinero no les sirvió para nada. Y el dinero estaba ahí y no podía hacer nada. ¿De qué sirve tanta riqueza? ¿De qué sirve tanta plata? ¿Qué sirve tanto dinero si el dueño de la vida del hombre un día determina que parte de esta tierra y todo queda ahí? Que todo lo que yo dije que era mío, que era para mí, que todo lo que con el dinero obtuve, no me sirvió de nada. Que todo lo que yo le pedía al Señor, que fue un beneficio para mí, no me sirvió de nada. En el Salmo 103, el salmista habla en el versículo 2 diciendo, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y no podemos enumerarlo todo. No podemos enumerarlo todo. Pero muchas veces nosotros sí podemos olvidarnos de Dios que nos da todo y nos dio todo. Tanto cosas materiales como cosas espirituales. Tanto que nosotros podemos olvidarnos de Él y no rendirle la adoración que le podemos rendir a Él, de estar con Él cuando Él quiere que nosotros estemos con Él. No lo tenemos presente o somos rebeldes. No te olvides de sus beneficios, no te olvides de dónde nos sacó. ¿Quién puede olvidarse de esa salvación tan grande? ¿Quién puede olvidarse de lo que Dios hizo en nosotros? Si estamos aquí, es porque Dios hizo algo. Si estamos en este lugar, es porque Dios hizo una obra maravillosa en nosotros. ¿Quién puede olvidarse de eso? ¿Quién puede olvidarse de lo que nosotros éramos antes, estando alejados del mundo? Cuando nosotros vivíamos en pecado, cuando vivíamos en error, no es que miramos atrás y recordamos todas las cosas para gloriarnos, al contrario, nos acordamos para avergonzarnos y darle gloria a Dios por el lugar, en el lugar que estamos hoy, en la posición que estamos hoy en Cristo Jesús. Nuestra vida ha cambiado, nuestra vida es diferente. Que hemos recibido
grandes y maravillosos beneficios. Somos participantes de la naturaleza divina, bendecidos en Cristo Jesús con una herencia eterna. Que esos enemigos que hoy se presentan delante de nosotros en esta tierra, queriendo detenernos, queriendo hacernos tropezar, queriendo hacernos engañar, un día cuando nosotros no estemos más en este mundo, amados hermanos, no le vamos a ver jamás. El diablo con todas sus huestes celestiales y todo lo que el hombre hace en contra de nosotros, un día no le veremos más. Un día todo terminará para este mundo y nosotros estaremos en la gloria del Señor eternamente. Por eso no es en vano confiar en el Señor. No es en vano seguir este camino. No es en vano proclamar con nuestros labios y también certificarlo con nuestro accionar, con nuestra manera de vivir, que verdaderamente le amamos a Dios. 1 Juan capítulo 5 dice, el que ama a Dios, guarda su mandamiento. En eso uno demuestra que ama a Dios, que le conoce, que tiene relación con Dios. En eso muestra que verdaderamente ama a Dios y no se olvida de Dios, que guarda. La palabra guardar significa que obra, que la tiene presente, que permanece en su palabra, pero no para tenerla atesorada solamente, sino para ponerla por obra. Dice, porque los mandamientos de Dios no son gravosos, dignos de ser manifestados, dignos de ser obrados y accionados en nuestra vida. ¿Para qué? Para que todo lleve gloria a Dios, para que Él se glorifique en medio de nosotros, para que Él se glorifique en este mundo. ¿Cómo sería si ninguno de nosotros hubiese congregado hoy? ¿Qué gloria llevaría hacia Dios? ¿Qué diría del mundo? Dios congregó a su pueblo y no congregó ninguno. ¿Dónde estaría la gloria de Dios? ¿Cómo se glorificaría a Dios en este mundo? Pero para que nosotros llevemos gloria a Dios, entonces nosotros debemos obrar conforme a lo que Dios nos enseñó. Para llevar gloria a Dios a través de la iglesia y que el mundo se maraville, entonces esa tarea es nuestra. No nos olvidemos de Dios, y no estamos hablando de que no está presente Dios en nuestro corazón, sino también de su palabra. No nos olvidemos de su palabra, de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No nos olvidemos de lo que teníamos, de lo que hacíamos y que lo hemos dejado de hacer, porque eso también es olvidarse de Dios. Amados hermanos, y hasta aquí lo que Dios ha puesto en mi boca, lo que quería compartir. Vamos a ponernos de pie.